Ok, jóvenes, estamos aquí en el curso de electrónica industrial y vamos a trabajar ahora con otro dispositivo que se clasifica también como tiristor, que es el conocido como el PUT. El PUT, por su sigla, lo que significa es un transistor de una sola junta programable o Programable Unijunction Transistor, por eso es PUT. Es un componente, como dije, que pertenece a la familia de los tiristores porque nuevamente tiene 4 capas semiconductoras, una parte P positiva de silicio, una parte negativa, otra parte positiva y otra parte negativa, y tiene 3 terminales, un ánodo, un cátodo y tiene un gate. Así que tiene 3 terminales. En este caso, esta es la configuración interna, que serían como 2 transistores, uno NPN y uno PNP, unidos entre sí, y por aquí tendría el ánodo, por aquí el cátodo y por aquí tendría el gate. Este sería el símbolo, es como si fuera el símbolo de un diodo, pero con un tercer terminal que sería el gate, y distinto, por si acaso a veces se puede confundir con el SCR. El SCR, el terminal del gate sale por aquí, por la parte negativa, como hacia la izquierda del símbolo, y por aquí que tenía el gate y entraba por aquí. Ahora por esta parte de acá arriba, por la parte como positiva, es que sale el terminal hacia el otro lado, hacia la derecha, y es el gate. O sea que son dos símbolos que se parecen mucho y a veces tienden a confundirse, el del SCR y el del PUT. Ok. Lo primero, es importante que en el caso del SCR, que tenía un gate, por ese gate tenía que entrar una corriente de trigger para activar el SCR y que el SCR quedara activado. Si esa corriente de gate no entraba, pues obviamente el SCR nunca iba a funcionar. En el caso del PUT, debe de necesitar una corriente como tal de trigger por el gate. Él lo que necesita es un voltaje en el gate que se genere para que ese dispositivo, ese PUT, pueda funcionar. ¿Ves? Lo que ocurre es que en este caso, este voltaje del gate yo lo puedo variar de acuerdo al circuito que yo le ponga alrededor al PUT. Y normalmente ese voltaje del gate yo lo puedo variar o fijar con valores de resistores. Me voy a ir a este circuito, y este circuito es el circuito donde yo puedo polarizar o hacer funcionar un PUT con 2 resistores, R2 y R3. Si yo pongo R2 y R3 en serie, y le conecto una fuente de voltaje, en este caso le voy a llamar fuente de voltaje VBB, que es la que va a alimentar a las 2 resistencias R2 y R3, y entre medio de ellas dos es como si fuera un divisor de voltaje. Entre la medio de ellas dos conecto el gate de ese PUT con esos 2 valores, y con el valor de la fuente yo puedo generar entonces por esta fórmula R3 entre R2 más R3, y eso se multiplica por VBB, como si fuera un divisor de voltaje. En este caso, como el gate está colocado aquí en el medio, y del medio a ground lo que está conectado es R3, pues por eso R3 va arriba y abajo va la suma, y eso se multiplica por el voltaje que la está alimentando. Pues con esa resistencia yo genero el voltaje en el gate, el voltaje que se genera en el gate del PUT para que él pueda funcionar. Como esa resistencia yo la puedo cambiar de valores, igual a fuente, pues por eso es que le llaman que este PUT es un transistor programable. Programable en el sentido porque su voltaje de gate, que es el que va a poder activar el PUT, ellos le llaman programable, pero es lo mismo que decir que ese valor es cambiante o se puede modificar. ¿Ves? ¿Por qué? Porque cada vez que yo cambie R2 o cambie R3 o cambie el valor de la fuente, yo puedo modificar cualquiera de esos 3 valores, y con cualquiera de esos 3 valores que yo cambie, ese voltaje del gate va a cambiar. Y por eso yo puedo hacer que ese voltaje del gate yo lo pueda alterar o cambiar en cualquier momento. Y por eso es que le dicen que el PUT es programable, es cambiable en términos de su funcionamiento. Así que es bien importante, por eso es que se le llama un transistor de una sola junta
programable, porque el voltaje con el que él va a funcionar, que es el voltaje del gate, que es el voltaje que crea que él pueda activarse, depende de unos valores que si yo los cambio, pues ese voltaje va a cambiar, no es un voltaje fijo, o sea, es un voltaje que puede cambiarse. Otro parámetro importante en el funcionamiento de un PUT es lo que se conoce como su Intrinsic Standoff Ratio, que es este valor de eta. Vamos a estar usando este valor de eta, esta letra eta, que es la letra griega. Y esto va a ser esta parte que usamos aquí de resistencia para calcular el voltaje del gate, sin tener que multiplicarlo por VBB, solamente la parte de los resistores, R3 entre R2 más R3, pues solamente esa parte se le conoce como el Intrinsic Standoff Ratio para este PUT. Y esa es la parte que, como yo dije, normalmente es la parte que se puede ajustar o se puede programar, es el parámetro ajustable o programable para que el PUT pueda funcionar a un voltaje distinto, porque normalmente quizá esta fuente no se cambie mucho porque se deja fija, pero los resistores yo lo puedo cambiar a mi discreción. Y esa es la parte que más puede cambiar obviamente el voltaje que se genera en el gate, porque obviamente depende de ese Intrinsic Standoff Ratio, o sea, de esta R3 entre R2 más R3. Cualquier valor que yo sustituya ahí o cambie, va a cambiar, pues obviamente el voltaje, aunque yo deje este VBB igual, vamos a decir que yo use 15 voltios aquí, si yo empiezo a cambiar estos dos resistores o uno de ellos, yo puedo empezar a generar diferentes voltajes de gate, y eso hace que pues, sea programable o sea ajustable ese PUT. Esta que tengo aquí es lo que le llaman la curva característica de un PUT. Una curva un poquito, decirlo de una manera extraña, un poco usual, ya que tiene una parte que no se ve mucho, que es esta parte que tenemos aquí, que es lo que le llamamos la resistencia inversa. Esta curva característica tiene tres regiones. Este PUT funciona en tres regiones. Tiene una región que se conoce como la región de corte. La región de corte es cuando el voltaje, en este caso el voltaje está acá arriba en el eje de Y, la corriente está en el eje X. Aunque hay aumento de voltaje y de corriente tanto en los terminales del PUT, pero todavía ese PUT no ha sido activado probablemente. Para que el PUT entre en activación, lo dice aquí bien claro, para que el PUT entre en activación, el voltaje que hay entre los terminales de ese PUT, entre ánodo y cátodo, tiene que ser igual a un voltaje conocido como punto pico, que es este VP. Este VP aquí se conoce como voltaje pico o punto pico, lo que le llaman un peak point voltage, VP. No tiene que ver nada con el VP que vimos de transistores JFET, por ejemplo, en el curso de intermedia, que era el pinch off voltage. O sea, lo que pasa es que en electrónica hay varias cosas que se llaman iguales, así que por si acaso. Aquí es otra cosa. Así que este VP es el peak point voltage, es el voltaje pico, punto pico, donde cuando el voltaje de ese PUT, y nuevamente no es este voltaje del gate, es el voltaje entre los terminales A y K, o sea, el voltaje como tal del PUT. Cuando ese voltaje llegue igual a ese valor de peak point voltage, VP, entonces es que ese transistor, ese PUT, entra en activación. Por eso es que decimos que mientras tanto el transistor está en corte, ese PUT está en corte, porque no se ha activado todavía. En ese momento él se activa, y luego entra en una región que se conoce como resistencia inversa, que es esta región donde tengo esta línea que va bajando. ¿Por qué? Porque mientras el voltaje el voltaje fue aumentando, si seguimos la secuencia de la gráfica, llega a ese punto máximo o ese punto pico, peak point voltage, pero de momento el voltaje empieza a bajar. Recuerde que el eje de Y es voltaje del PUT, el voltaje empieza a bajar, pero recuerde, mientras sigo para acá, la corriente sigue en aumento, así que siempre la corriente en este caso va a estar en aumento. En este caso, voltaje y corriente iban en aumento, pero no se había activado. Cuando llega el punto pico se activó,
pero en ese momento el voltaje empieza a bajar, pero la corriente sigue en aumento. Por eso le llaman resistencia inversa. ¿Ves? Porque el efecto de resistencia es que si aumenta el voltaje, aumenta la corriente también, pero aquí vemos un efecto inverso. Mientras la corriente sigue en aumento, el voltaje va bajando. Al revés de lo que pasa, por ejemplo, en un caso normal de un resistor. Por eso entonces le llaman resistencia inversa. Y esta condición o esta área que tengo aquí de operación, la región de operación se conoce como la región de resistencia inversa. Luego, ese voltaje llega hasta cierto punto que se va a conocer como VV. VV porque le llaman Valley Point. O sea, Valley Point es como si fuera un punto de valle. Un valle es como si fuera, este es como si fuera el pico de la montaña, este es como si fuera la parte de abajo de la montaña. Y entonces le llaman Valley Point, que es como si fuera el punto mínimo hasta donde el voltaje deja de bajar del put. Y luego ahí el voltaje empieza como que a subir mientras que la corriente sigue subiendo, y ahí entra entonces lo que se conoce como saturación. Ahora me voy a concentrar en esta parte de resistencia inversa. Como vimos, cuando el voltaje del put llega a este nivel máximo de voltaje, entra en la región de resistencia inversa y el voltaje empieza a bajar hasta que llega a este punto conocido como VV. Así que el voltaje del put va a estar entre el VP y el VV dentro de la región de resistencia inversa. Peak Point Voltage y Valley Voltage, o el voltaje valle, como le llaman, ¿no? Lo tienen por aquí, voltaje valle o Valley Point en inglés, Valley Point Voltage. En términos de corriente, pues entonces cuando la corriente está, cuando el voltaje está en su punto máximo, Peak Point Voltage, pues la corriente va a tener un valor IP, ¿ves? En pareja con el voltaje VP. Pero ¿qué pasa? Esta corriente tiene cierto valor, pero la corriente sigue en aumento. Cuando el voltaje va bajando, entonces como es al revés, pues va a llegar a un punto mínimo de voltaje igual a VV, pero entonces ahí voy a tener una corriente que va a ser más grande que la IP, porque la corriente siempre va a ir en aumento, lo que va a ir al revés bajando es el voltaje. Así que para ese punto voy a tener un punto de voltaje, pero también tengo un punto de corriente, y esa va a ser la corriente para el punto valle. O sea que tengo dos puntos, nuevamente como si fuera el punto pico de la montaña y el punto bajo de la montaña, o el punto valle. Tengo un valor de voltaje alto y una corriente de cierto valor, IP y VP, y tengo entonces al revés un voltaje más pequeño pero una corriente más grande en el punto de abajo de la montaña o en el punto de valle. Tengo VV y tengo IV. Así que tengo cuatro valores ahí que definen la condición de resistencia inversa del put: VP con IP y VV con IV. El valor de VP se puede determinar por esta fórmula, que va a ser N por VBB, que es eta por VBB. ¿Qué es eso? El VG, que fue lo que habíamos calculado acá arriba. Recuerda que esto que tenemos aquí, R3 entre R2 más R3, se le conoce como eta, como el Intrinsic Standard Ratio. Así que esa eta multiplicada por VB, como explicamos ahorita, que fue lo primero que explicamos del put, genera el voltaje del gate. Pues el voltaje del gate, lo que me haya dado el voltaje del gate, yo le sumo el voltaje de la junta PN que tenga ese transistor. Si ese put típicamente es de silicio, pues eso va a ser equivalente también a 0.7, como si fuera un diodo normal. Así que si el voltaje del gate me dio 8 voltios, le sumo 0.7 y el voltaje peak point sería 8.7. Si el voltaje del gate me dio 10, le sumo 0.7, pues el peak point sería 10.7. Así que siempre el voltaje peak point o el VP va a ser igual al VG sumándole 0.7 del voltaje de la junta PN interna de ese put. ¿Ves? Y de esa manera es que yo conozco cuánto es el VP. Normalmente a veces pues o se calcula, o en un caso teórico pues muchas veces se van estos valores de VP, VV, IP y V, me lo da el problema.
¿Qué yo puedo hacer con un PUT? Bueno, yo puedo hacer un oscilador de relajación, nuevamente. Que un oscilador de relajación, un oscilador que me genera una señal no tradicional. La señal tradicional es una señal sinusoidal. En este caso, una señal no tradicional. Va a ser una señal de la carga y descarga nuevamente de un condensador. Ya esto lo habíamos visto con diodo Shockley, si no me equivoco, lo vimos con SCR. Ahora lo estamos viendo con un PUT. Nuevamente tengo un oscilador de relajación usando un PUT. Nuevamente tengo este circuito. Esta parte que tengo aquí es la parte que vimos anteriormente, que era para usarlo para polarizarlo, para hacer funcionar el PUT con los dos resistores R2 y R3 y la fuente para generar el voltaje del gate, que es esta parte que tengo aquí. Y en adición ahora pues le coloqué aquí un condensador. Tengo R1 también aquí conectado, tengo R4 aquí, pero este condensador es el que yo voy a generar su voltaje usando el PUT. Y genero la carga y la descarga del condensador. En este caso la carga y la descarga del condensador va a empezar en 0 voltios. Este condensador, mientras se va llenando de voltaje, es por el funcionamiento del PUT. En este caso, como tiene aquí explicado, en dicho circuito el condensador se carga de forma exponencial a través de la resistencia R1 hasta que alcance el valor del VP del PUT, mientras el PUT se mantiene apagado. O sea, cuando el circuito se conecta y empieza a funcionar, este PUT está apagado porque está ocurriendo esta parte de corte de su curva característica, y el condensador se empieza a llenar de voltaje. ¿Hasta dónde se llena de voltaje? Hasta el valor VP de ese PUT, el peak point del PUT, que fue lo que discutimos aquí, el peak point voltage del PUT. Cuando este condensador llega a ese punto, este PUT se activa y entonces el condensador se empieza a vaciar rápido. Por eso se vacía bien rápido, porque el PUT ahora absorbe todo ese voltaje y se lo quita al condensador. Cuando el condensador se vacía y el voltaje entonces llega a 0, este PUT nuevamente se apaga y el condensador nuevamente se empieza a llenar de voltaje. Cuando el voltaje del condensador llega hasta VP, este PUT se activa, le vuelve a quitar el voltaje al condensador y lo empieza a vaciar. Lo vacía rápidamente y vuelve otra vez el PUT a apagarse o a desactivarse y el condensador vuelve a llenarse de voltaje hasta que llega a VP. El PUT se activa y nuevamente se apaga, y así sucesivamente ocurre una carga y una descarga rápida del condensador. Y esa carga y esa descarga la hicimos a través del PUT. Nuevamente, este circuito no tiene una señal de entrada, solamente por sí solo genera esa carga y descarga del condensador con el funcionamiento del PUT. Por eso es un oscilador de relajación, creando la carga y la descarga del condensador. Para esta señal podemos calcularle cuánto es el periodo de la señal, que es el tiempo que se tarda la señal en llegar al máximo y en bajar, y nuevamente en llegar al máximo y en bajar. Ese tiempo, que es el periodo, se calcula con esta fórmula: R1 por RC, que es esta R1 por este condensador, por el logaritmo natural, ya esto lo habíamos usado en otra fórmula anteriormente, entre 1, el logaritmo natural de 1 entre 1 menos eta, y eso lo vamos a ver ahora en un ejemplo. ¿Cuál es eta? Pues R3, entre R2 más R3 por VBB. Ese es el valor de eta que vamos a usar ahí. Ahora, ¿qué sucede? Si fuera un caso de diseño, como a veces pasa en los laboratorios, y me dicen, la R3 yo no la tengo, o no sé cuál voy a usar, y estoy diseñando el circuito y yo quiero saber cuánto es la R3, yo necesito entonces saber cuál va a ser esa R3, que voy a usar en el circuito, para hacer funcionar el PUT. ¿Qué pasa? Si la R3 yo no la tengo, pues normalmente si fuera un ejemplo normal, la R3 me la van a dar, pero si no, yo la tengo que obtener. Para eso, entonces yo necesitaría calcular la eta de otra manera.
como la multiplicación de eta por VB, que es igual a VG más 0.7 voltios, es igual al pinch of voltage, muchas veces si yo tengo, en un caso que estoy simulando, esto es más cuando se está simulando un circuito o se está haciendo un laboratorio y yo estoy viendo la gráfica ya, pues yo lo que hago es que si yo voy a la gráfica y marco y mido cuánto es el voltaje máximo de la gráfica. ¿Qué pasa? Ese voltaje máximo va a ser el peak point voltage. ¿Ves? ¿Qué quiere decir? Que aquí el peak point voltage yo no lo estoy calculando, lo estoy midiendo a través de un osciloscopio, por ejemplo. Pues a ese peak point voltage yo cojo esta fórmula y la despejo. ¿Cómo la despejo? Paso este punto 7 para acá. Tengo peak point voltage menos 0.7 dividido entre VBB y eso me va a dar el valor de eta, el valor del Intrinsic Standard Ratio. ¿Ves? En vez de yo calcularlo, me lo está dando de otra manera la simulación o la experimentación del circuito. ¿Ves? Si yo medí aquí 10 voltios o 12 voltios o lo que sea, pues le resto eso a 0.7, lo divido entre el valor de la fuente que yo quiero usar y eso me da la eta. Como la eta es igual por fórmula teórica R3 entre R2 más R3, yo tendría que despejar esta fórmula por R3. Este despeje pues hay que hacer varios pasos, ya yo le puse el resultado final del despeje, sería eta por R2 entre 1 menos eta. ¿Ves? Ahí yo entonces, con el valor de la eta que yo conseguí de acuerdo al valor del peak point voltage, que sustituí aquí, calculé cuánto es el valor de eta, con eso yo puedo saber cuánto es la R3 que necesito en el circuito. Eso es si el circuito es desde una perspectiva de diseño y me piden cuánto es R3. Si la R3 me la dan, pues esta parte no la tengo que hacer porque ya R3 la tengo. O sea que todo depende de lo que tenga dado en el circuito. Por ejemplo, me voy a ir un momento al final del documento. Tienen aquí un ejemplo de un oscilador de relajación. Aquí en el ejemplo R3 está dada, pues inicialmente no tengo que calcular la eta como acabamos de explicar, sino que la calculamos pues como normalmente la usamos inicialmente con los dos resistores. ¿Ves? Por eso la primera pregunta, el valor de eta lo puedo calcular pues con el valor de R3, porque R3 fue dado en el circuito, sería R3 entre R2 más R3, ¿ves? El standoff ratio o el intrinsic standoff ratio. Es lo mismo. Sería 15.000 entre la suma de 30.000 más 15.000 y eso me da .333. Eso sería el valor de eta. El valor del voltaje en el gate es eso mismo que acabamos de calcular, R3 entre 2 más R3, pero multiplicándolo entonces por la VBB. En este caso la VBB es 30 voltios, así que sería esos .333 pero multiplicado por 30 voltios. Eso me daría aproximadamente pues 9.99, prácticamente lo redondeamos a 10 voltios. Así que el voltaje del gate, que es el voltaje que va a hacer que el PUT funcione, usando los del divisor de voltaje de estas dos resistencias, es de 10 voltios aproximadamente. Mencionamos que el punto pico del PUT, el VP, el peak point voltage, iba a ser igual a ese voltaje del gate que calculamos sumándole los .7. Así que más o menos son 10 voltios, 10 más .7, pues serían 10.7 voltios. Y sería entonces el peak point voltage del PUT. Esta sería la señal que voy a generar. En este caso, la señal entonces, si fuera en teoría, pues yo la dibujo y yo sé que va a llegar a 10.7. ¿Por qué? Porque ese fue el voltaje que calculé aquí, 10.7. Este sería en el caso que la señal yo no la estoy viendo, yo la estoy yo mismo dibujando en teoría. Pues en teoría va a llegar a 10.7 voltios, pues sería el peak point voltage, el voltaje punto pico, que fue, como dije, el voltaje del gate más 0.7, que es 10.7. Por eso la señal va de 0 a 10.7. Baja a 0, vuelve y sube a 10.7, baja a 0, 10.7, baja a 0, así sucesivamente. ¿Cuánto es el periodo de esa señal? Pues esta es la fórmula que vamos a usar, como mencionamos, R1 por C, que sería en este caso 1 mega, que sería 1 por 10 a la 6, por 0.2 micro, que sería 0.2 por 10 a la menos 6, que es lo que tengo aquí, 1 por 10 a la 6 por 0.2 por 10 a la menos 6,
Logaritmo natural, recuerden, esta ln es logaritmo natural y necesito que ustedes en su calculadora practiquen bien esta fórmula, multiplicado por 1 entre 1 menos .333. .333 es eta, por eso lo calculé aparte, primero, para que tengan ese valor. En este caso, 1 por 10 a la 6 por .2 por 10 a la menos 6, aquí los prefijos se cancelan y me queda .2. O 200 mili, si lo tiene en formato de ingeniería, como usted lo quiera poner. Aquí sería 1 menos .333 o 1 menos 333 mili, lo mismo, esto es lo mismo que 333 mili, si usted lo tiene en formato de ingeniería. Eso me daría .667 o 667 mili, divido 1 entre ese valor, eso me da 1.50 aproximadamente, y a eso entonces que yo le voy a sacar el logaritmo natural. Recuerde que en su calculadora usted tiene que tener una tecla o una función que diga ln, logaritmo natural. Logaritmo natural de 1.50 es .405 o 405 mili. Nuevamente, si lo tiene en formato de ingeniería, eso lo multiplica por los .2 o los 200 mili. Nuevamente, si lo tiene en formato de ingeniería. Y al final le debe de dar aproximadamente, depende de los redondeos que haya hecho, pero aproximadamente le debe de dar cerca de 81 mili, que es lo mismo que por 10 a la menos 3 milisegundos, o si lo tiene en formato normal sería .081 segundos, 81 milisegundos. Se lo puse en formato de ingeniería porque la mayoría de ustedes funcionan en formato de ingeniería. Ese sería el periodo. ¿Qué significa esto? Que cada 81 milisegundos es que se tarda el condensador en llenarse y en vaciarse, y luego 81 milisegundos vuelve, se llena y se vacía, y luego 81 milisegundos nuevamente se llena y se vacía. La frecuencia de la señal, pues simplemente el inverso de ese periodo, de ese tiempo. 1 entre 81 mili me daría 12.35 Hz. Obviamente, estas cargas y descargas de estos condensadores usando un PUT, pues van a tener frecuencias bajitas. En este caso solamente 12.35 Hz. O sea, no es algo que ocurra tantas veces en un segundo, solamente ocurre 12 veces por cada segundo de tiempo. Y con eso tengo el periodo y la frecuencia de la señal. Por último, y esto es bien importante, esta última pregunta determina el valor de R3 necesario para activar el PUT a 15.7 voltios. Bien importante que esa pregunta final la entiendan bien. Determina el valor de la resistencia R3 necesario para activar el PUT a 15.7. Si dice para activar el PUT a 15.7, ahora lo que me están diciendo es que el valor del VP, que yo lo había calculado en 10.7, ahora cambió y ahora cambia a 15.7. Esto porque pues yo le puse aquí un valor cualquiera que yo escogí, pero el voltaje este voltaje necesario para activar el PUT, recuerde que una cosa es el voltaje del gate para que el voltaje que él necesita para activarse, pero otra cosa es el voltaje que él necesita para activarse internamente, que es de acuerdo a la gráfica, que es el voltaje pin point voltage, que es el voltaje de punto pico. Quiere decir que aquí ese VP es 15.7. Pues tengo que restarle 15.7 a los .7, que fue lo que expliqué aquí en teoría ahorita, que fue el despeje que hice. Déjame acá al circuito, esta parte que yo hice aquí, esto que expliqué aquí del despeje de eta y luego calcular el R3, pues lo que estamos haciendo aquí en este problema. 15.7, que sería el nuevo valor de VP que me dio el problema, le resto .7, esto siempre va a ser así, de acuerdo al valor nuevo que me den, le resto .7 y lo divido entre la fuente que estoy usando del circuito, en este caso son 30. 15 menos .7 es 15, entre 30 es .5, 500 mili. Ese es el nuevo valor de eta. Recuerda, el valor original era .333 o 333 mili. Ahora, con el nuevo valor de VP que me dio el problema, en esa última pregunta, que era 15.7, ahora eta cambia. ¿Ves? A .5. Ahora lo estoy haciendo al revés. ¿Por qué? Porque lo que me están preguntando es cuánto es R3. Pues necesito saber primero cuánto es el nuevo valor de eta. El nuevo valor de eta o del standoff ratio es 0.5 o 500 mili, pues eso lo sustituyo en esta fórmula que ya la tienen aquí puesta, que es la que van a usar para calcular el nuevo valor de R3. O sea, para que
se pueda contestar esta pregunta, pues obviamente este valor de R3 ya no va a funcionar. Hay que buscar un nuevo valor. Y eso es lo que estamos calculando aquí. Esto sería eta, que sería el 0.5, 500 mil, por 30.000, que sería de R2. ¿Ves? Que esta R2, 30.000 ohmios, entre 1 menos 0.5, 1 menos eta. Y eso me da 30 kilo ohmios. O 30.000 ohmios. Ese sería el nuevo valor que necesitaría aquí en R3. En este caso sería igual a R2. En este caso me dio. No necesariamente tiene que ser igual a R2. Lo que pasa es que aquí como esta es 0.5, pues siempre que esta me da 0.5, pues R3 me va a dar igual a R2. Pero si esta me da otro valor, pues R3 no tiene que ser igual a R2, va a ser otro valor. Pero en este caso pues me dio eso, 30 kilo ohmios. Así que de esta manera contesto esa última pregunta. Cambio el VP, con ese VP nuevo, calculo el nuevo eta, y con ese nuevo eta, calculo el valor necesario en R3 para que ese circuito ahora, con ese nuevo valor, pueda funcionar y me pueda generar entonces ahora una señal, en este caso, con un peak point voltage de 15.7. Quiere decir que con ese valor de R3 igual a 30, se va a generar esta misma señal, pero debe de llegar a 10.7 acá arriba, pues me llegaría a 15.7. Eso sería entonces la carga y el funcionamiento de este circuito de oscilador de relajación. Me voy a ir directamente al problema, ya que es un problema más práctico, no es tanto teórico. Es este diseño que tenemos aquí. Este diseño que tenemos aquí es un diseño para activar un LED. O lo que quiera yo activar aquí, puede ser un LED, una bombilla, un motor pequeño, una válvula, lo que sea. En este caso nuevamente estoy usando un LED, que es lo más sencillo y algo visual. Pero debe de activarse directamente con el SCR. Yo lo voy a activar a través del PUT. ¿Ves? El PUT junto con el SCR me van a activar ese LED. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que cuando, por ejemplo, yo le puse aquí un switch normal y open, simplemente para, en un caso real, pues uno pueda tener un control aquí de cuando yo quiero prender el circuito. Tan pronto yo hunda este push button, dejo pasar, conecto el voltaje al circuito, empieza a circular el voltaje y corriente a través del circuito y este LED va a prender, pero no prende automáticamente. ¿Por qué? Porque se va a tardar un momento en el que el LED prende. Porque primero lo que va a ocurrir es que el PUT se va a activar primero. Ese PUT al activarse me va a generar una corriente y esta conexión que yo tengo aquí es la que me va a generar entonces la corriente de trigger que va a hacer activar el SCR. ¿Ves? Pero en lo que eso ocurre va a pasar un tiempo en lo que el PUT se activa primero, le pasa la corriente al SCR, el SCR se activa y entonces cuando el SCR se activa entonces prende el LED. Por eso es que si yo hundo este switch, el LED no va a prender automáticamente. Se va a tardar unos segundos en lo que el PUT se activa y ese PUT activa el SCR. Y entonces al activarse el SCR, pues entonces ahí es que prende el LED. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Pues eso es lo que entonces normalmente se calcula en ese ejemplo. ¿Ves? Primero yo necesito saber cuánto es el standoff ratio del PUT, que es el ETA. Realmente eso depende de la R2 y de la R3 que estén conectadas por el gate del PUT. Realmente en este caso R3 es 100 kilo ohmios, R2 es 10 kilo ohmios. Hago el cálculo del ETA, eso me da 0.91 o 910 más o menos mili. Sustituyo entonces en la ecuación del periodo de la señal que se generaría de carga y descarga del condensador, ya que estoy usando prácticamente el oscilador de relajación que usamos unido al circuito del SCR para prender el LED. ¿Ves? En lo que el condensador se carga de voltaje, por eso es que se va a tardar en que el LED se prenda. Y por eso hay que calcular el periodo de la carga del condensador, de la carga y de la descarga, en lo que el LED, en lo que ocurre la carga y la descarga del condensador. Esa es la misma fórmula que usamos anteriormente acá. ¿Ves? R1 por RC, logaritmo natural de 1 entre 1 menos Z.
Es la misma fórmula que estamos usando aquí con los valores del circuito. En este caso estamos usando R1 y RC 1 mega con 0.5 micro. La ETA, que fue la que calculamos, 0.91, y hacemos todo el proceso y al final me debe de dar 1.21 segundos. Quiere decir que cuando yo mande a prender el circuito, el PUT se va a activar, pero hay que esperar a que el condensador se llene de voltaje y luego para que transfiera entonces corriente a través del PUT y eso haga prender el SCR y el SCR prende el LED y va a tardarse 1.21 segundos. Quiere decir que luego de haberse cerrado este switch, este LED va a prender, pero 1.21 segundos después de que se haya cerrado el switch o que se haya activado el circuito. Así que este LED prende con lo que le llaman un tiempo de retraso. O sea, se va a tardar en prenderse el LED y no se va a prender de forma automática. Esta es una forma bien, vamos a decir, de una forma usando un circuito con tiristores, ya que estoy combinando un PUT con un SCR para crear entonces lo que le llamamos un time delay. Y esto nosotros lo vamos a ver bastante cuando, si Dios lo permite, el próximo semestre ustedes tomen el curso de electrónica industrial 2 o de PLC, donde obviamente pues se trabaja con procesos que requieren time delay, o sea, y eso es lo que se conoce en la electrónica industrial como los famosos timers. Aquí yo lo que estoy es creando con un circuito electrónico un timer, por decirlo de una manera. Obviamente a nivel práctico los timers hoy en día pues se compran, pero esto sería como el diseño de un timer. Si usted quiere diseñar un timer, te puede diseñar un timer con un PUT junto con un SCR. Entonces yo mando a prender algo un tiempo después de que se haya mandado a energizar el circuito. En este caso 1.21 segundos después de haberse cerrado el switch o de haberse energizado el circuito, porque el switch lo que hace es cuando cierra, obviamente conecta el voltaje al circuito, y 1.21 segundos después, que se fue de este cálculo que hice aquí, entonces es que este LED va a prender. O sea que el LED no prende de forma automática, y eso es lo que hacen los timers. Los timers lo que hacen es mandar a prender algo con un tiempo de retraso, o sea, luego un tiempo después que se haya energizado el timer. Así que en este caso pues estoy activando un LED a través de un PUT con SCR y entonces lo estoy prendiendo después de cierto tiempo, y eso es lo que le llaman un tiempo de retraso o un tiempo de timer o un time delay en este caso.